Él era un millonario que lo tenía todo, pero vivía en un silencio sepulcral. Le prohibió a su nueva empleada hacer un solo ruido, pero ella se atrevió a desobedecer por la razón más conmovedora. En una lujosa mansión de las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, el aire era frío y pesado. Don Alejandro Villarreal había perdido a su esposa, y con ella había perdido la voz y la alegría de su hogar. La casa era un palacio de mármol y sombras, muebles finos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un permiso para moverse, y en medio de todo, un pequeño que observaba el mundo sin poder escucharlo. Su hijo, Mateo, vivía atrapado en esa quietud, un jovencito de mirada profunda que no podía oír los regaños de su padre, pero sí podía sentir la opresiva tristeza que llenaba cada una de las habitaciones. La llegada de una joven humilde estaba a punto de romper esa quietud. Ella no sabía que en esa casa la compasión era considerada un acto de terrible rebeldía, pero nadie imaginaba el secreto que ella descubriría. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando en este momento? Xochitl Martínez había llegado desde Xochimilco esa mañana. El vibrante color de las trajineras de su hogar contrastaba brutalmente con el gris opresivo de la manzano en las lomas. Sus ropas eran sencillas, pero impecablemente limpias. En sus ojos, marcados por noches de preocupación, se mezclaba el cansancio de cuidar a su madre enferma y la determinación serena de quien necesita desesperadamente la chamba. Don Alejandro Villarreal la recibió en el vestíbulo. No le ofreció asiento. Era un hombre imponente, con un traje caro que parecía una armadura. Su mirada era fría, como si la viera sin realmente mirarla. «Bienvenida, señorita Martínez», dijo él. Su voz era un murmullo grave que hacía eco en el silencio. «Las reglas aquí son muy claras. No espero menos que obediencia absoluta. ¿Entendido?» Xochitl asintió, apretando la correa de su bolso desgastado. «Sí, señor. Entendido. La regla principal es el silencio», continuó don Alejandro, caminando por el piso de mármol que no devolvía ningún sonido. «Esta casa está de luto, y mi hijo tiene una condición especial». Él la miró con dureza, como si ella fuera la fuente de toda interrupción. «No toleraré ruidos, ni música, ni conversaciones en voz alta, ni siquiera murmullos innecesarios. Aquí nos comunicamos lo indispensable». La humillación no estaba en el trabajo, sino en la exigencia de volverse invisible, de anular su propia voz. Él esperaba que ella fuera solo un par de manos silenciosas, una sombra más en su casa de sombras. «Usted limpiará», ordenó él, «y lo hará sin perturbar la paz. La paz que tanto nos ha costado mantener. Una paz que se sentía más como la quietud de una tumba». Xochitl bajó la mirada momentáneamente. Pensó en su madre, en las medicinas que necesitaba comprar. «Haré mi trabajo como usted indica, señor, con mucho respeto». Pero mientras lo decía, sus ojos se desviaron hacia una pequeña figura sentada en lo alto de la escalera. Era Mateo, el hijo, un jovencito que la miraba con una curiosidad tan profunda y silenciosa como la casa misma. Para Xochitl, cada minuto en esa casa era una prueba de fuego. No era solo una chamba cualquiera, era la única esperanza que tenía en ese momento. El dinero que ganaría allí significaba todo para la salud de su madre. Su jefecita, allá en su humilde casita de Xochimilco, necesitaba un tratamiento costoso, y el primer pago se vencía esa misma semana. Un solo error, una sola queja, un ruido fuera de lugar, y don Alejandro la pondría de patitas en la calle. Ser despedida significaba más que buscar otro trabajo. Significaba mirar a los ojos a su madre enferma y decirle que no había podido conseguir esas medicinas vitales. El silencio opresivo de esa mansión era el precio que debía pagar. Pero para don Alejandro y el pequeño Mateo, lo que estaba en juego era algo mucho más profundo que la lana. Era la última oportunidad de escapar de esa prisión emocional que el propio millonario había construido alrededor de ellos. El hombre estaba ahogado por la culpa. El silencio absoluto era su castigo autoimpuesto por la muerte de su esposa, y en su dolor había arrastrado a su propio hijo a ese abismo de quietud. Si nada cambiaba, don Alejandro se consumiría en esa amargura hasta el fin de sus días.
Y Mateo, el jovencito de ojos tristes, crecería completamente aislado del mundo, frustrado por no poder comunicarse con su padre. Si Xochitl fallaba, si rompía esa regla de hielo, no solo perdería su empleo. Esas dos almas, padre e hijo, permanecerían perdidas para siempre en esa lujosa tumba de silencio. La presión era casi insoportable. Xochitl comenzó sus labores en la penumbra de la mansión. Pulía la plata que nadie usaba, limpiaba los muebles cubiertos y caminaba de puntillas sobre el mármol frío. Sus movimientos eran una danza silenciosa, cuidando de no romper la regla de hielo. Desde las esquinas de los largos pasillos, sentía la mirada constante del pequeño Mateo. El jovencito la seguía con una curiosidad profunda. Ella observó cómo él intentó mostrarle a su padre un dibujo, pero don Alejandro ni siquiera levantó la vista de sus papeles. El niño, con un gesto de frustración que partía el alma, arrugó el papel y lo lanzó lejos. Su rostro se contrajo en una mueca de impotencia. Xochitl sintió una punzada de dolor. Ese silencio no era paz, era un castigo. Más tarde, mientras Xochitl limpiaba la cocina, Mateo entró. Se tocó el estómago varias veces, con insistencia. Ella entendió de inmediato. En lugar de solo señalar la comida, ella le sonrió, se tocó la barriga imitándolo, y luego señaló un plátano. El jovencito la miró sorprendido. Era la primera vez que un adulto en esa casa le respondía en su propio idioma. Tomó la fruta y antes de irse, le dedicó una diminuta sonrisa que iluminó sus ojos tristes. Los días siguientes se convirtieron en un juego secreto. Un dedo en la mejilla significaba rico. Dos dedos caminando sobre la palma de la mano era ¿jugamos? Una mano sobre el corazón se convirtió en gracias. Xochitl encontró una vieja pelota de trapo en el cuarto de servicio. Una mañana, en el jardín trasero, lejos de las ventanas del despacho de don Alejandro, se la rodó suavemente. Mateo, con los ojos como platos, se la devolvió. Estaban jugando. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el rostro del niño se llenó de vida. Estaban riendo sin hacer ruido, comunicándose con el lenguaje más puro, el del afecto. Pero nadie podía imaginar que detrás de esa aparente obediencia estaban haciendo un vínculo que desafiaba la voluntad del patrón. Una conexión que pondría a prueba la mismísima estructura de esa casa de dolor. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Arriesgarías tu trabajo, el único sustento para tu madre enferma, por la sonrisa de un jovencito solitario? Cuéntamelo en los comentarios. La tensión crecía a cada instante. Don Alejandro parecía intuir el cambio. Se volvía más estricto, su mirada más fría, buscando cualquier excusa para reafirmar su control y su luto. Una tarde, el millonario caminaba por el pasillo cuando escuchó algo que no era un sonido sino una ausencia de silencio, una vibración. Vio a Xochitl y a Mateo sentados en el suelo de la biblioteca, demasiado cerca. Xochitl estaba enseñándole a Mateo cómo hacer una figura de papel, un pequeño pájaro. El niño movía sus hombros en una risa silenciosa. La puerta se abrió de golpe, haciendo que ambos saltaran. Don Alejandro apareció en el umbral. Su rostro era una máscara de furia contenida. Vio los papeles de colores esparcidos por el suelo y la sonrisa en el rostro de su hijo, una sonrisa que él no había visto en años. ¿Qué significa este desorden, señorita Martínez?, tronó su voz, haciendo vibrar el aire. Mateo se encogió al instante, escondiendo sus manos. El ambiente se volvió gélido. Xochitl se puso de pie rápidamente. Señor, yo solo estaba... Él parecía aburrido. No estábamos haciendo ruido. Usted no está aquí para entretenerlo. Está aquí para limpiar, espetó él. Está perturbando la paz de esta casa. Una falta más, una sola, y se irá de aquí. No me importa su situación personal. Xochitl bajó la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. El miedo por su madre regresó, frío y paralizante. Pero al mirar de reojo a Mateo, que ahora la veía con terror, supo que el juego secreto no podía terminar así. Un par de días después, mientras don Alejandro estaba fuera en una junta larga, Xochitl recibió la orden de limpiar un ala de la casa que siempre permanecía cerrada. Era el antiguo estudio de la señora Villarreal. El aire allí estaba viciado, olía a polvo y a recuerdos guardados. Todo estaba cubierto. Xochitl limpiaba con cuidado.
sintiendo el peso de la tristeza que impregnaba los objetos. En un rincón, sobre un buró de madera fina, había una caja de música. Era de caoba, con incrustaciones de nácar. Parecía un objeto olvidado, cubierto por una gruesa capa de polvo. Movida por una curiosidad respetuosa, pasó un trapo sobre ella. Vio la pequeña llave en el costado. Dudó un segundo, mirando hacia la puerta, pero algo la impulsó a girarla. No se escuchó un gran sonido, solo una melodía suave, casi un susurro metálico. Era una canción de cuna tradicional, Arrorró mi niño, una melodía que su propia abuelita le cantaba. De repente, sintió una presencia. Mateo estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. Él no podía escuchar la música, pero el piso de madera del estudio era viejo y transmitía cada vibración. El jovencito entró lentamente, como hipnotizado. No miraba la caja, miraba el suelo. Se agachó y puso la palma de su mano sobre las tablas de madera. Una expresión de asombro total cruzó su rostro. Se acercó a la caja. Xochitl, entendiendo, levantó la tapa por completo. La melodía se hizo un poquito más clara. Mateo extendió su mano temblorosa y la posó sobre la madera de la caja de música. Por primera vez, el niño estaba escuchando la música de su madre. Sus ojos se cerraron y una lágrima silenciosa comenzó a rodar por su mejilla. Él sintió la canción de cuna, la sintió en sus huesos. Esa era la prueba concreta. La música no estaba muerta, solo estaba dormida. Era el vínculo que el padre, en su dolor, había intentado cortar. La vibración era el puente. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Xochitl puso su mano junto a la de Mateo sobre la caja, compartiendo ese momento. Ella no sabía que esa melodía era la llave de toda la tragedia. En ese preciso instante, el sonido del auto de don Alejandro se escuchó en la entrada. Los pasos furiosos se acercaban por el pasillo. La puerta del estudio estaba abierta. Estaban a punto de ser descubiertos en el corazón mismo del dolor de esa casa. Don Alejandro irrumpió en el estudio. Su rostro se desfiguró por la rabia al ver la escena. Vio las manos de la criada y de su hijo sobre la caja de música de su difunta esposa. Era una profanación. «¡Suéltala!», gritó con una voz cargada de dolor y furia. «Le prohibí tocar sus cosas. Lárguese de mi casa ahora mismo. Está despedida». El grito fue tan fuerte que incluso Xochitl se estremeció. Mateo se encogió, aterrorizado por la furia de su padre, aunque no pudiera oírla. Pero Xochitl, en lugar de retroceder, levantó la mirada. Vio al hombre, pero también vio el inmenso dolor que lo consumía. Con una valentía que nació de la pura compasión, ella no retiró su mano. En un movimiento rápido y firme, Xochitl tomó la muñeca de don Alejandro. Él se quedó helado por la sorpresa de ese atrevimiento. Ella ignoró su resistencia y forzó la mano de él. La colocó con firmeza sobre la caja de música, justo al lado de la pequeña mano temblorosa de Mateo, las tres manos juntas sobre la madera vibrante. En medio de ese silencio tenso, roto solo por la melodía metálica, Xochitl miró a don Alejandro a los ojos. Se señaló el oído, luego la caja, y después señaló a Mateo. «Escuchar», gesticuló ella. Don Alejandro sintió la vibración. Su mente reconoció la melodía al instante. «Arrorró mi niño». Era la canción que su esposa le cantaba a Mateo en la cuna, la melodía que él había enterrado junto con ella. Sintió la vibración que sentía su hijo, vio los ojos cerrados de Mateo, escuchando a su madre por primera vez. La armadura de culpa, construida durante años de silencio, se hizo pedazos. El gran millonario se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo de madera. Soltó un sollozo que venía desde el fondo de su alma y jaló a su hijo hacia él en un abrazo desesperado. Padre e hijo, por fin conectados, ambos escuchando la misma canción, sintiendo la misma vibración. El silencio de la casa por fin se había roto, no con un ruido, sino con el sonido del amor reencontrado. La imponente mansión de las lomas de Chapultepec se transformó por completo. El silencio sepulcral fue reemplazado por la suave melodía de la caja de música, que ahora permanecía abierta en la sala principal como un recordatorio.
Don Alejandro, liberado del peso de su culpa, contrató al mejor profesor de lengua de señas mexicana, tanto para él como para Mateo. Estaba decidido a recuperar cada segundo de comunicación que su dolor le había robado a su hijo. Mateo floreció. Ya no era el jovencito frustrado y aislado. Con la ayuda del maestro y la calidez constante de Xochitl, sus manos cobraron vida, aprendiendo a contar las historias y sentimientos que habían estado atrapados en su interior. Xochitl no solo conservó su chamba, sino que don Alejandro la miró con un respeto que trascendía cualquier relación laboral. «Usted nos devolvió la vida, Xochitl», le dijo, con una emoción que ya no temía demostrar. El millonario asumió de inmediato todos los costos del tratamiento de la madre de Xochitl, asegurándose de que la mujer que le había dado la vida a esa joven tan compasiva recibiera la mejor atención médica disponible en todo el país. Aquellas tres almas solitarias, el millonario atormentado, el jovencito silencioso y la criada de corazón noble, encontraron en el otro lo que habían perdido. Dejaron de ser un patrón y sus sirvientes para convertirse en un verdadero hogar. Ese día aprendieron la moral más profunda. El amor verdadero y la compasión no necesitan de palabras para ser escuchados. A veces el afecto más puro se siente a través de una vibración, curando las heridas más profundas que deja el luto. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió el corazón, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia.